Un ratito haciendo la introducción al tema de lo que fue una semana con fuertes cruces entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Milei, arrancando Milei con palabras muy duras para con Cristina, Cristina respondiéndole y utilizando las redes sociales para cuestionarse de manera muy fuerte ambos, sin duda. Una degradación institucional del diálogo político. Está en línea María Orséñigo, especialista en políticas sociales. Gracias, María, por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Nuria? Qué gusto verte. Bueno, igualmente. Contanos, María, ¿cómo estuviste viendo lo que pasó esta semana? Bueno, lo que pasó la semana. Vos pensás que en 1983 determinó que Raúl Alfonsín ganara las elecciones, ¿no? Cuando Herminio Sí. Iglesias quemó ese cajón simbólico donde enterraba al radicalismo y a la fuerza que se oponía a ese peronismo que quería retomar la conducción del país después de la dictadura. El cajón de Herminio terminó con la posibilidad de que el peronismo asumiera el poder. A Ujú. todo el mundo le pareció un nivel altísimo de violencia en el discurso político, de violencia en el discurso político. Sí. Hoy ha cambiado tanto la manera en que los discursos violentos se han metido en nuestra vida, que justamente uno de los problemas de la violencia institucional es que es tan sistemática a veces que dejamos de notarla, que dejamos de preocuparnos por ella. Ujú. Creo que esta semana tendríamos que haber alertados, todos tendríamos que haber entrado en estado de alerta por el nivel de violencia que ejercían estos dos personajes tan importantes que son el presidente y una de las principales figuras de la oposición, que entre ellos se criticaban y se insultaban de manera gravísima. Mm. eh, pero lo del Estado siempre es más preocupante, igual que el terrorismo, igual que los malos tratos policiales. El Estado siempre es más preocupante porque se supone que es el ejemplo a seguir por todos los ciudadanos. Claro. Si tenemos un discurso unilateral del presidente violento, es una cosa. Pero si tenemos un gobierno que usa el agravio y el insulto como forma sistemática, estamos entrando en un discurso que forma parte de la institución Sí, y que claro. tiene mucha incidencia en las redes, porque este gobierno usa las redes como forma de comunicarse con la población, además de su vocero o de su oficina de prensa, que inmediatamente que hablan, transmiten el mensaje por las redes sociales, Ujú. especialmente por X, donde Ujú. además hay replicadores inmediatos que suben el tono a los discursos que ya son violentos en principio. Por Ujú. supuesto, hay partidos políticos que también tienen discursos violentos y estos también son discursos institucionales, porque no forman parte de una persona de ese partido político, sino de una forma de comunicar su mensaje de ese partido político. Creo Sí. que el Frente para la Victoria introdujo en el discurso político de la Argentina una elevación del tono de violencia que hizo que todo el mundo subiera el tono, y ahora tenemos un presidente que lo sube un poquito más aún, eligiendo nuevamente a la expresidenta Cristina Kirchner como dentro de lo que quisiera ser su principal opositora, y sabemos que esa respuesta va a volver a ser violenta, porque esa respuesta y ese discurso también siempre fue violento. O sea, estamos en manos de dos personas que manejan instituciones muy importantes,
Una es el Estado y la otra es una de las principales fuerzas de la oposición, de manera violenta. Y que además usa un discurso en redes que tiene compradores, o sea, tiene fans, tiene replicadores. ¿A alguien le Con lo cual suma? ¿A quién le suma, María, esta forma de dialogar? le suma a ellos, le suman a los que quieren buscar una manera de confrontar y que se la vendieron a determinada cantidad de población. O sea, vos pensás que el presidente Milei es casi, además del presidente, un influencer, alguien que genera fans con las cosas que dicen, ¿no? Ese famoso, esto es lo que votamos, es una aseveración de muchísima gente que está en las redes. Yo creo que muchos de ellos institucionalizados también, porque el discurso es muy armado, muy inmediato, muy creativo, con otra fuerza que le interesa que la confronten también de manera violenta. A Cristina Fernández de Kirchner le interesa que la confronten de manera violenta. Es la manera que ella eligió también confrontar políticamente. Ninguno de estos dos actores son altamente democráticos ni generan calidad democrática, ¿no? Pese a que tienen quizás entre ambos la mayor cantidad de personas que los siguen, que son sus partidarios, que son sus fans y que repiten estos modos. Con lo cual estamos lamentablemente en un nivel del discurso político que es altamente violento, altamente riesgoso. Creo que todos nos sentimos, las personas que queremos poder pensar, que queremos reflexionar, Sí. nos cuesta mucho reflexionar con este nivel de discurso. Pero además son discursos que buscan evitar el verdadero diálogo, que evitar la verdadera cuestión y la verdadera causa de las cosas. Vos fijate el discurso de las universidades. Te audito, no te audito, si nos auditaban, si no nos auditaban, si... Un montón de gente nunca se enteró de la verdad, porque la verdad, no se busca la verdad, lo que se busca es ver, ¿Quién gana? como en las peleas familiares, quién grita más alto y quién consigue más adeptos con ese grito. Por un lado es mienten que algo dejarán, y por el otro lado es muy difícil alcanzar un discurso racional y concreto que permita dar datos, dar información, dar pruebas, fuentes, que permitan realmente que la gente sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Y además es buscar un evento tras otro, ¿no? Fue el tema, ayer fue AFIP, hoy son los trenes, las universidades, es como que... Ahora es el electorado de uno u otro el que pretende esa radicalización. Digo, el que votó a Milei quiere eso y está expectante también de que Milei gane la discusión, y el que votó a Cristina quiere eso, el que votó a Cristina o el seguidor de Cristina todavía está buscando que Cristina gane esa discusión. Por eso es institucional, Nuria, porque esto no es individual, esto está adentro de estas instituciones. Ese discurso está sostenido por la principal cabeza de estas instituciones, en un caso el presidente, en otro caso quien fue la persona más importante del peronismo en los últimos 20 años y que quiere volver a hacerlo, o sea, está buscando ser la presidenta del Frente para la Victoria, está peleando a su vez con actores dentro del peronismo para ser la presidenta del partido, y esa pelea tampoco es una pelea pacífica. Es una pelea donde buscan expulsiones, donde buscan apartamentos, donde buscan exclusiones
y donde también los discursos son firmes, excluyentes, insultantes. Entonces, sí me parece que por eso tenemos dos importantes líderes con estas cuestiones negativas, con discursos súper violentos que están bajando sistemáticamente a las instituciones que dirigen. Sí. Con lo cual, esto hace que la réplica sea tan violenta o a veces peor que la de sus propios líderes. Ahora, Los María, trolls, en ese caso no hay figuras que en el medio puedan emerger frente a esa discusión para representar a aquellos que no se sienten representados con ese tipo de violencia discursiva. yo creo que en Argentina hay un centro que está tratando de hacerse oír. Es muy difícil en el medio de estos discursos tan violentos volver a escuchar el discurso del socialismo rosarino o de la coalición cívica o de los radicales del centro progresista. El mismo Pichetto, cuando habla, trata de buscar siempre un elemento Estado para explicar desde el centro alguna cuestión que sea más razonable, pero son discursos que están obligados a levantar la nariz, porque si no, perecen, o sea, nadie los escucha. Es como que nuestros oídos ya no están preparados para escuchar el centro, ¿no? Estamos siempre al borde y además yo creo que es un poco como que estás siempre con adrenalina, siempre estás esperando a ver quién sube la apuesta, ¿no? Y quién dice algo más sustancioso aún que el día anterior o que el oponente. Claro. Con lo cual el nivel de violencia creo que es muy alto y es muy lamentable que esto pase. Digamos, Argentina fue un país donde era un gusto escuchar tanto a políticos como filósofos, como científicos, como historiadores, donde la conversación formaba parte de lo mejor de la política. Si uno escucha a Sanguinetti o al mismo presidente Mujica. o al mismo presidente Mujica, volvés a sentir, volvés como a recordar cómo era el discurso político en Argentina en los 80 y hasta en los 90. Los 90, con todo lo malo que podía tener en otro aspecto, el discurso político seguía siendo un discurso político reflexivo. Yo digo, no sé si pensás, pero me parece que Latinoamérica, de las figuras más importantes en el orden constitucional, es en Argentina donde más virulento es el discurso, ¿no? Porque vos hablabas de Uruguay, pero pensaba también en Chile, pensaba inclusive en Brasil, digo, con lo bueno, por parte de Bolsonaro nunca fue demasiado suave, pero me parece que Argentina está así, yo creo que hasta supera a Brasil en ese sentido. Si no es primero, segundo. Argentina me parece que está tratando de parecerse cada vez más a Brasil en la época de Bolsonaro, con alguien que tiene más chispa que Bolsonaro. O sea, es como que estuviera más especializado ese discurso. Sí. O sea, creo que provoca un impacto de empatía en alguna gente que es muy importante. Creo que Bolsonaro era como más antipático, pero no tanto. México está pasando por un proceso muy difícil en este momento también. Bueno, Bukele. Sí. Tenemos personajes muy comprometidos con esta forma dramática, violenta de hacer política, donde me parece que han encontrado como un faro en el presidente Milei,
que tiene un histrionismo particular para expresar esta cuestión de la derecha liberal que produce sin duda un fenómeno muy, muy importante, porque además son muy simbólicos, ¿entendés? O sea, tienen esa capacidad para generar discurso y símbolo, esta cuestión de que es el Día de la Mujer y entonces te cierro el Salón de las Mujeres, esta cuestión de que, o sea, siempre es el Día de la Diversidad Cultural y entonces yo te salgo con un discurso del Día de la Raza, y, o sea, como que siempre hay un discurso que está elevando el tono de la discusión, que no invita a debatir. Sí, que no invita a la reflexión, sino a exacerbar cada vez más los ánimos. Exacto, y a demoler, a ver quién gana, ¿no? María, te mando un beso grande, gracias por este contacto. No, gracias a vos, Nuria, un beso. Adiós, hasta luego.